Las encuestas de la época señalaban que Hitler había sobrevivido la guerra. El FBI de los Estados Unidos mantenía su mirada firme con un alto grado de sospecha en el accionar de los ex dueños del establecimiento. Un expediente de finales de 1945 insinuaba preocupantes vínculos de la señora Ida Einhorn con el Reich. 6 meses después del fin de la guerra, el FBI estaba por llevar a cabo el arresto del siglo. La agencia había recibido una información que vinculaba a Adolf Hitler en el Hotel Edén de la Falda. Su discurso logró seducir a los Einhorn, quienes a partir de ese momento decidieron ayudarlo económicamente y comenzó una relación de amistad entre ellos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me presento, mi nombre es Néstor y soy guía del Complejo Histórico, Recreativo y Cultural Edén Hotel. Nosotros estamos en la ciudad de La Falda. Primero invitarlos a nuestras visitas. Tenemos 2 tipos de visita, la diurna y la nocturna. De día el recorrido es histórico, recreativo, cultural, se conoce el hotel, las instalaciones, se aprecia la arquitectura acompañado con un guía. Es un recorrido histórico para conocer el hotel y los 126 años de historia que el mismo tiene. Y después por otro lado tenemos las nocturnas. Las nocturnas son un entretenimiento donde también se cuentan mitos y leyendas, historias de fantasmas, fenómenos paranormales, actividad paranormal, que también el hotel, el edificio encierra toda esa parte mitológica y esotérica. Así que invitarlos tanto a las visitas diurnas como a las visitas nocturnas. Si yo le cuento que primero una estancia y luego un hotel fueron capaces de formar una ciudad, ¿usted qué me dice? Bueno, precisamente estoy en un lugar icónico por muchas razones, que cumplió ese cometido. Primero fue una estancia, cuando esto era absolutamente nada. Luego se transformó en un hotel famosísimo para la aristocracia o la alta burguesía, hasta participó en la historia de la humanidad porque estuvo involucrado en temas de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y luego se fundó una ciudad a su alrededor. Poco poderío tenía ese hotel, ¿eh? Si bien la historia del hotel es fascinante porque cómo un hotel puede terminar transformando un lugar en una ciudad, lo que me trajo hasta aquí no fue eso, sino la relación de los Seymour, que fueron, no sé si se pronuncia así, tenía con el líder del Partido Nacional Socialista. Allá por el año 1924, el matrimonio Eichmann, en un viaje a Alemania, escucha en un bar a un cabo austríaco llamado Adolf Hitler, hablando en un bar de Múnich. Al año siguiente, estos amigos reciben el número 110 de la edición limitada llamada de lujo del libro Mein Kampf o Mi Lucha. Esta edición contaba nada más que con 500 ejemplares que iban a estar distribuidos por los más cercanos colaboradores. Imagínense, ellos recibieron el 110. La amistad que tenía el matrimonio Eichmann con el líder del Partido Nacional Socialista era tan fuerte que hacía que le mandaran cantidades muy voluptuosas de dinero para Europa, para Alemania, para continuar con su logística y estrategia en la Segunda Guerra Mundial, recibiendo durante todo el periodo de guerra correspondencia entre ambos en la cual el Führer agradecía
el aporte económico que hacían los dueños del Hotel Edén. A esto el Führer le agradecía de muchas maneras, regalándole, por ejemplo, un ejemplar especial de su libro Mein Kampf, dejándoles entrar sin permiso a todas sus instalaciones. Había una relación de afinidad muy grande. La familia Eichhorn había sido entusiasta partidaria de Hitler desde que se fundó el Partido Nacional Socialista. Antes de que los nazis obtuvieran el poder, ella colocó íntegramente en su cuenta bancaria 30.000 marcos a disposición de Goebbels. Adolf nunca olvidó este acto y durante los años siguientes, cuando él estuvo en el poder, ellos, presumiblemente ella y su esposo, se hicieron amigos. Cuando los Eichhorn iban para Alemania, solían vivir en el mismo hotel. Tenían permitidos por el líder entrar en los cuartos privados del Führer sin pedir permiso ni anticipación. A tal punto era la amistad que conservaban. Es así que en el año 1935, el matrimonio Eichhorn fueron invitados a la Cancillería de Don Adolfo y este los condecoró y le firmó de puño y letra un diploma. El 15 de mayo fueron invitados a la Cancillería del Reich, en Berlín, donde fueron condecorados con la insignia de oro por el propio Führer y recibieron un diploma que decía: Queridos camaradas Eichhorn, desde su ingreso en 1924, usted, junto a su esposa, han apoyado el movimiento nacional socialista con un enorme espíritu de sacrificio. Fue su gran ayuda económica la que me permitió en el verdadero significado de la palabra seguir guiando la organización. Y cuenta la historia que por el final de la Segunda Guerra Mundial, unos 1.200 alemanes se radicaron en La Falda, mandados por Don Adolfo, dado su relación que tenía con el matrimonio Eichhorn, dueños del Hotel Edén. ¿Será verdad? ¿Será leyenda? ¿Será mito? No lo sé. El tema es que siempre se habló de que Córdoba fue una de las provincias elegidas por los alemanes cuando vinieron huyendo de la caída de Berlín. Hay muchos pueblitos como La Cumbrecita, General Belgrano, que tienen toda la apariencia de ser construidos de la misma forma que las casitas de la Selva Negra, ¿verdad? También en el sur de Chile. Entonces, no sé, algo de cierto debe de haber. No lo sé. Nadie confirma, nadie dice que sí, nadie dice que no, pero recordemos la empleada doméstica que tenían los Eichhorn diciendo que sí, que le había servido el té al propio Adolfo en la casa. Entonces, esa señora murió hace muy poco tiempo, ya lo contó el guía. No sé, yo lo dejo a su libre ver y entender. ¿Usted cuando lo vio se dio cuenta quién era? Sí, enseguida. Porque antes había muchas fotos de él puestas en la casa y de repente desaparecieron todas. Y porque a una persona le falten los bigotes, es como si usted se cortara los bigotes y la barba. No me va a decir que usted no los van a distinguir. A mí me trajo la historia de la Segunda Guerra Mundial a este lugar, no me trajo la historia de los fantasmas, porque acá hay visitas guiadas que se hacen de noche, donde aparentemente hay sonidos y lo demás, pero para eso usted tiene que reservar y son solamente los viernes y los sábados. Y hoy es martes y yo hasta el viernes no me pienso quedar acá. Interesantísima la historia del hotel, un hotel que logró que una ciudad se formara alrededor del hotel y le diera nombre al lugar. Pero a mí me trajo otra cosa, a mí me trajo los pasos del Führer cuando estuvo por acá. Y bueno, me voy contento. Ahora voy a ver si voy a la casa de los propietarios del hotel, que queda a unos 400 metros de acá, donde vivían los Eichhorn, que dicen que fue ahí donde la señora le sirvió el té a Don Adolfo. Recuerden que cuando la batalla del Río de la Plata, cuando al acorazado Graf Spee lo venían persiguiendo, ¿verdad? Navíos ingleses y fue atacado. Uruguay le prohibió que se mantuviera en puerto por más de determinada cantidad de horas. Si bien el gobierno argentino le había dicho que viniera, que acá lo recibían, no podían pasar por las averías que tenía el barco. Muchos de los alemanes desembarcaron en puertos de Uruguay y luego muchos quedaron allá, en colonias que hay, sobre todo en el oeste del litoral, y muchos se vinieron para Argentina, se formaron muchas familias, hay muchos descendientes de alemanes que quedaron allá. Y bueno, de todos esos que se fueron de Graf Spee, que cruzaron el charco, vinieron para Argentina muchísimo. Y no solamente por eso, vinieron también, como nos dice la historia, mandados por el amigo Adolf para el matrimonio Eichhorn, que estaba acá en la provincia de Córdoba, precisamente en lo que hoy es La Falda, y muchos de ellos trabajaron incluso en este hotel. En los comienzos iba de torre a torre. O sea que esta parte donde estamos ahora, esto no se encontraba originalmente, se anexa recién en la década del 30. La construcción original del hotel supo ser perfectamente simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Vos partías el edificio a la mitad y lo que había de un lado se repetía en espejo del otro lado. Fue así hasta 1930 que rompen la simetría con la que el edificio contaba porque construyen el teatrino. Esta fue la pista de baile, la pista de patinaje. En estas habitaciones que estamos viendo acá atrás mío es donde se alojaba el servicio doméstico de las familias pudientes que venían a alojarse a este hotel. Cada familia, recuerden que traía su empleada doméstica.
Estas personas no podían alojarse en las mismas habitaciones que se alojaban quienes las contrataban, por llamarlo de alguna forma, y las alojaban en esta pequeña habitación que no tenía absolutamente nada. Lo único que entraba ahí era un catre para que durmiera y no tenía ninguna comodidad. Pero recuerden que cada familia que venía acá desde Europa demoraba 1 mes y medio en venir y 1 mes y medio en irse. O sea que por lo menos 3 meses se quedaban acá. Y nos contaba el guía que muchos de ellos venían hasta con su médico personal, su suegra, su tía, sus hijos. Más o menos tenían como 14 hijos por persona. Y la estadía, si se hace una proyección de lo que fue en ese momento hasta el día de hoy, cada estadía saldría aquí más o menos entre 350 y 400 dólares diarios por persona. Calculen eso por la cantidad de personas y por la cantidad de días, por mínimo 90 que se quedaba cada familia, ¿no? Algún pesito traían los europeos. Ahí podemos ver el tamaño mínimo de la habitación de las señoritas del servicio doméstico. Del lado de enfrente a las habitaciones del servicio doméstico se encuentran las habitaciones para caballeros solteros, ya que los caballeros pagaban muy bien, tenían habitaciones muy lujosas, pero no podían tener contacto con las familias por temor a que se metieran con alguna señora casada, ¿no? Cosa inconcebible que un caballero se meta con una señora casada. Pero bueno, por eso los tenían separados. Lo que es bueno saber es que no todas las habitaciones tenían baños, es más, los baños eran comunes para los de la más alta alcurnia y para los de la más baja alcurnia. Las habitaciones no todas contaban con calefacción, era una estancia de campo, era un hotel lujoso pero muy austero. Lo que sucedía era que acá estaba apartado de todo, nadie los molestaba, tenían servicio de lavandería, tenían mecánica, tenían electricidad, cosa inimaginable para el año 1897. Y nos contaban también que toda la cañería que trajeron desde los cerros para servir de agua potable al hotel es la misma que se sigue utilizando hasta el día de hoy, o sea, el mismo sistema, no sea que la misma cañería. Una de las cosas más paradójicas es que las lavanderas, las señoras que trabajaban en el servicio de lavandería del hotel, tenían que lavar absolutamente todos los días las sábanas de los huéspedes. ¿Qué sucede? En aquella época, más del 50% de la población se contagiaba y muchos morían de tuberculosis. Entonces el miedo a ser contagiado mientras estabas de vacaciones era tremendo. Por eso muchos venían con su propio médico. Y las lavadoras tenían que lavar todas las sábanas a mano en una solución de agua hirviendo y lejía, el clásico hipoclorito de sodio, con la consecuencia que muchas de ellas morían por las infecciones respiratorias que les ocasionaba el cloro. Lo paradójico de esto es que al bacilo hay que enfriarlo para matarlo y no calentarlo, pero en ese momento se pensaba que calentando con agua hirviendo usted iba a desinfectar esas sábanas que después que iban a ser secadas se pasaban por un molino para sacarle la humedad, se tendían al sol y luego pasaban por un lugar que les daba vapor, aumentando con esto el riesgo del contagio si es que lo había. Pero ellos pensaban en ese momento que de esa forma estaban combatiendo el bacilo de Koch. Fíjense que los tamaños de las habitaciones son bastante reducidos para lo que estamos acostumbrados a un hotel hoy en día, ¿verdad? En esas habitaciones dormían los caballeros solteros. En estas habitaciones dormían algunos de los empleados que como vivían continuamente dentro del hotel llegaban a formar pareja, casarse y tener hijos y quedarse a vivir normalmente en este lugar. Y estas eran parte de las habitaciones donde ellos dormían. Las habitaciones que estamos viendo ahí arriba, si bien tienen una vista hermosa hacia el cerro del Cuadrado y hacia el cerro de la Banderita, eran más baratas que las que daban al patio principal. Usted me dirá, ¿por qué si tienen la vista al cerro? ¿Por qué? Porque también tenían vista las habitaciones de los obreros y a los de la servidumbre, por llamarlo de alguna forma, como decían ellos. Entonces, el hecho de que pasara un obrero trabajando mientras usted estaba mirando el cerro, hacía que eso no estuviera bien para la burguesía o la aristocracia, y por lo tanto los precios de las habitaciones eran más bajos porque usted tenía ese inconveniente, ver a algún obrero cruzarse justo ante su vista. Lo interesante de todo esto es cómo se marcaban las clases sociales, cómo las clases sociales más altas marcaban la diferencia con las clases sociales más bajas. Entonces, no se mezclaban, ni siquiera podían visualizarse. Interesante un servicio que tiene también en cuanto al comedor. En cuanto a las comidas eran, imagínense, lo mejor de lo mejor. Y fue muy interesante que en el comedor había una orquesta que tocaba a diario al almuerzo y a la cena, pero más allá que para animar la fiesta, era para evitar que se escucharan ruidos de utensilios de cocina. O sea, no le gustaban que se escuchara ruido de platos ni de copas, entonces para evitar esto y que no se incomodaran los huéspedes, la orquesta tocaba. Tenía cosas muy adelantadas para la época, por ejemplo, aquel que quería quedarse a comer en su habitación y no bajar al comedor, que tenía que ser de estricto frac,
para los hombres y de vestido largo para las mujeres. Si se quería quedar en su habitación a comer, tenía un elevador eléctrico que subía la comida y la subía entre las dos chimeneas de la cocina, por lo tanto la comida siempre le iba a llegar calentita. Acá estoy en pleno teatrino. Imagínense cómo estaría yo acá en plena ebullición de allá de los años 30, de los años 20, de los años 30, bailando, haciendo mis piruetas mientras toda la gente almorzando, cenando, cantando vítores, vamos arriba, vamos arriba. Estoy cada día más loco. Hay una historia muy interesante con respecto a la forestación. Aquí se plantaron árboles que no eran nativos, por ejemplo por los pinos que se trajeron de Europa, porque querían que esto pareciera algo así como la selva negra. ¿Qué sucede? Cuando hicieron toda la plantación en la falda de los cerros, no contaron con el clima. Entonces cuando vinieron las grandes lluvias, arrasaron absolutamente con todas las semillas y las semillas se esparcieron 300 metros más abajo. Hoy todos esos pinos están fuera de la propiedad. Le erraron un poquito los agrónomos. En los fondos del hotel también estaba el cementerio. ¿Qué sucede? Antiguamente, y por miedo a la tuberculosis, quien moría donde moría, sus restos eran enterrados en el lugar donde moría. Y cuando algún visitante o algún trabajador del hotel moría acá, por miedo que se contagiara la gente de tuberculosis, no lo sacaban del lugar. Por lo tanto, el hotel tenía su propio cementerio. Pasado el tiempo y encontrado la cura para la tuberculosis, los restos de los que estaban aquí enterrados pasaron al cementerio de la ciudad de La Falda. Esto que vemos acá, la máquina de escribir, el baúl, esto fue la suite presidencial. Me impresionó en sobremanera el baúl. Nunca había visto un baúl abierto, cómo tiene las perchas para guardar los pantalones y demás. Uno de los personajes que visitó este hotel cuando se decía que la ultraderecha era propietaria, que no se decía, era verdad, fue el padre de Ernesto Che Guevara. Y Ernesto Che Guevara tenía 12 años cuando vino acá y el padre, que era líder sindicalista, vino a formar algo así como una coalición que le hacía frente a lo que era la derecha. Muchos personajes ilustres pasaron por acá, Albert Einstein, bueno, cantantes como Hugo del Carril, un montón de gente. Y se dice también que Nikola Tesla pudo haber pasado, por eso ya forma parte de la leyenda. Miren lo que son estas casonas con la característica construcción alemana, ¿verdad? Estas mansiones se supone que fueron de los alemanes que vinieron por acá, ¿no? En sus inicios. Son unas fastuosas mansiones con toda la característica de la arquitectura europea. Si les gustó el contenido del video, me alegro mucho, a mí me gustó hacerlo, espero que ustedes también. Les doy las gracias como siempre por acompañarme en el viaje, por ser mis compañeros de viaje y les digo que nos estamos viendo no sé dónde, en otro lugar,
pero sin duda con ustedes. Así que me voy despidiendo acá, con la espalda puesta para este icónico hotel que dio nombre a una ciudad. Espero que les haya gustado, los espero ver con salud, que sean felices y nos vemos. Chau, chau.